del saber, porque nos formamos, no es atrapados. Da la impresión en atrapados que la sociedad es una suma de ladrillos al estilo de Wall. Y las cosas son más... Al contrario, es lo que nos permite ser libres. Si ustedes no distinguen el bien y el mal, no pueden ser libres. Una persona que es pedofilia tiene que estar en la cárcel. Después vemos que tiene. Pero no puede estar con nosotros. No puedo yo estar tranquilo con mis hijos o ustedes con sus sobrinos, con el que sea, si tienen hijos, o sea, con el que sea, digamos, con depredadores. ¿Se entiende? Esa persona no puede ser libre, definitivamente. Para ser libre hay que internalizar el bien y el mal. No hay ningún pacto en lo social. O sea, Natalia, o sea, no hay ningún pacto, no pactamos ser sujetos. Nos constituyen en sujetos los que tenemos suerte, porque hay otros que evidentemente no dan ni para sujeto, ¿no? O sea, sujeto que, sujeto, esto es así, sujeto del saber, sujeto al saber. O sea, hay un saber que se nos impone a nosotros, ¿no? Y eso nos hace sujetos al saber, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación tiene que ser dos cosas. Primero, a cargo de profesionales, ¿no? O sea, no es a mí me pintó ser profesor y voy a ser profesor. Uno tiene que prepararse, educarse, trabajar. Es lo primero que me di cuenta cuando agarré este cargo. O sea, lo primero que me di cuenta que me quedaba grande, por más que yo sabía un montón. Yo creo que sabía un montón. Pero la pedagogía me quedaba grande. La mera experiencia, haber metido un montón de materias, tener título de honor, lo que sea, no me alcanzaba para ser profesor. Entonces tuve que hacer el profesorado también. ¿Se entiende? Es lo primero, tener humildad, ¿no? Digamos, y entender que uno se equivoca y cuando se equivoca porque está haciendo, ¿no? Y entonces uno tiene que analizar y entender por qué se equivoca y sentir pasión por lo que hace, definitivamente. No existe, sin pasión, no existe ninguna profesión posible. ¿Cómo puede haber un médico sin pasión? ¿Cómo puede haber, cómo se llama, un juez sin pasión por la justicia, por lo que sea? O sea, sin eso no hay nada. ¿Se entiende? O sea, entramos en una etapa donde se hace imposible todo. Eh, la educación laica, ¿no? Digamos, debe imponerse a las formas previas de pedagogía y debe estar a cargo de expertos, les decía. Es decir, digamos, tiene que, por eso que Durkheim era el que preparaba a los profesores de los normales, a los maestros de los normales, ¿no? O sea, porque la educación tiene que ser algo de expertos. Por lo tanto, burocrático, pero no burocrático en el sentido que nosotros tenemos la idea de burocracia, que es gente que, la idea del sentido común, gente que está tomando mate y no haciendo nada. Sino que para cualquier proyecto de la modernidad se necesita burocracia, sea en una empresa privada, sea en el Estado, sea donde sea. Y eso es lo que gestiona el día a día de cualquier actividad social, sea una empresa, sea, como se llama, un espacio como la educación, eso gestiona el Estado-Nación, todo eso se gestiona con burocracia. Nosotros tenemos muy pegado la idea del neoliberal, de la burocracia que nos vendieron. O sea, y digamos, por lo tanto no estamos pensando por nuestras ideas o por ideas que nosotros busquemos, sino por ideas que nos regalan y que uno, digamos, acepta. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene necesidad de cuestionarse ciertas cosas y entonces le refuerza las prenociones, aquello que habíamos hablado en su momento. Entonces dice, ah, sí, yo vi que eran todos vagos, ¿no? Y bueno, no es así. No es así como por lo menos se entiende la burocracia en buena parte del mundo, ¿no? Tiene sus defectos, todo, pero todos los sistemas modernos tienen burocracia, sean privados o estatales. O sea, no es un problema del Estado. ¿Y qué tiene, cómo funciona esto? Primero, el Estado va a marcar qué se debe estudiar, cuáles son las etapas, de acuerdo a la modernidad, porque ya no podemos pasar de ser niño a ser adulto de una, como pasaba cuando hablaban el ejemplo de la esposa de San Martín, ¿no?
Digamos, no se puede hacer más eso. Entonces, hay etapas que son de progresiva dificultad, cada vez son más difíciles, que uno debe ir sorteando hasta llegar a cierto nivel. Y en ese nivel uno debería haber alcanzado la libertad. Por lo tanto, yo como profesor en el CBC no tendría que estar persiguiéndolos a ustedes por nada y, digamos, entender que ustedes ya son libres o deberían ser libres. Digamos, si ustedes hacen las cosas porque ustedes sienten que las deben hacer, ahí es cuando empiezan a ser libres. Si lo hacen solamente porque por miedo al castigo, por miedo a recursar, ahí no son libres. ¿Se entiende? O sea, no internalizaron el principio del orden. Entonces, es una apuesta grande a madurar, a dejar de ser niños, ¿no? Y niños en cuerpos de adultos y comportarnos como adultos, ¿no? Comportarnos como personas que se puedan gobernar a sí mismas. Y esas personas son sujetos ya, ¿no? Están sujetos al saber y son sujetos del saber, ¿no? Internalizaron el bien y el mal. Es decir, el ideal a lograr en esta educación es un ciudadano virtuoso. ¿Qué significa un ciudadano virtuoso? Como somos humanos, todos tenemos defectos y virtudes. Tenemos que hacer lo máximo para, digamos, desarrollar nuestras virtudes y lo máximo para tapar nuestros defectos o para combatir nuestros defectos. ¿Se entiende? El espacio público es un espacio de virtudes, ¿no? Por lo tanto, uno debe transitar el espacio público, ¿no? Las actividades, todo, ¿no? Como un espacio de virtud. El espacio donde nos ponemos en contacto con el resto, ¿no? Y dejar nuestras limitaciones para la esfera privada, porque ni siquiera es para la familia. O sea, esto no es decir, es un buen ciudadano, paga los impuestos, esto, el otro, va a misa, qué sé yo, y después le pega a la mujer. No, no. O sea, ese no es un buen ciudadano. En esta sociedad actualmente no lo es, definitivamente. ¿Se entiende? Porque no se acepta más la violencia sobre la mujer. O sea, no se acepta. La razón nos indica que no puede haber esa violencia, ¿no? Entonces, si uno es mujer, ¿no? Yo entiendo que se enojen, porque claramente sí, te están violentando, ¿no? Entonces no pido, ¿cómo se llama? No, usar la razón, ¿no? Porque estás en la razón, justamente, ¿no? O sea, claramente, si te violentan, uno va a reaccionar. O sea, y está perfecto y es entendible. Pero el resto que no lo está sufriendo y no logra un mínimo grado de empatía con el que está sufriendo, debería por lo menos utilizar la razón, ¿no? Y entender de que la razón nos indica que está mal, ¿no? La razón nos indica que eso no puede ser deseable, que ese tipo de violencia se tiene que terminar, ¿no? Como muchas otras formas de violencia, pero ahora estamos hablando puntualmente de esto, que es una violencia que durante siglos se naturalizó, ¿no? Entonces, digamos, no sean digo, a las que están trabajando en esto, vayan para adelante, no necesitan que yo se lo diga, eso es obvio, pero el resto, los que no somos parte de eso, por lo que sea, no seamos un factor de estorbar, de joder el progreso, ¿no? O sea, mostremos nuestras virtudes, mostremos que si no sabemos ayudar, por lo menos no sabemos estorbar. ¿Se entiende? Esto es fundamental y es fundamental cuando uno forma ciudadanos. ¿Se entiende? Entonces, una discusión, perdón por repetir, se entiende. Voy a tratar de no decirlo más. Cuando uno forma ciudadanos, tiene que, digamos, ir más allá de lo que si la familia piensa que la educación sexual integral está bien o está mal. Perdón. ¿Lo comprenden? ¿Cómo una niña de 12, 13 años va a entender si están siendo violentas con ella? Si viene de generaciones donde las mujeres han sido violentadas. En un momento ese ciclo hay que romperlo, ¿no? Y la única herramienta que tenemos hasta ahora es la educación para romperla.
¿no? Después la actividad política, pero básicamente, ¿a dónde se construye la conciencia de te están violentando? Ahí. No naturalizar las violencias. ¿Se entiende esto? Perdón por decir se entiende. Entonces, ¿qué más quedaría? En esto, lo que yo les estoy tratando de transmitir, que la pedagogía racionalista, lo que está proponiendo, digamos, está bueno, Alan, es que la razón se imponga a las emociones, que uno se gobierne, que aún viendo enfrente de uno a lo peor de la miseria humana, sea la razón la que reaccione frente a lo peor de lo humano, ¿no? O sea, que uno no pierda la dimensión justamente racional, que uno no quiera, digamos, dejarse arrastrar por los sentimientos, ¿no? La razón es fundamental, es un elemento fundamental. Tal vez en este momento de la historia, la de Durkheim, dotado de poderes que tal vez estaban más allá de sus capacidades, pero no debemos rendir banderas, ¿no? No debemos rendir la bandera de la razón, de ninguna manera. Si rendimos la idea de la razón, o la bandera de la razón, volvemos atrás, a la época de las cavernas, ¿no? Digamos, es fundamental. ¿Y ahora qué? Para terminar. Ustedes recordarán que en el colegio, supongo yo, les habrán enseñado el himno, les habrán enseñado quién creó la bandera, qué prócer hizo tal cosa, qué prócer hizo tal otra, el 9 de julio, el 25 de mayo, ¿no? Y así todas las fechas patrias, ¿no? No son fechas para irse de vacaciones, son fechas para recordar valores, ¿no? Son fechas para recordar que cada prócer nos transmite un valor. Más allá si es real o no, ¿no? No importa tanto acá si el prócer se merece esa cucarda que uno le pone, pero, o esa medalla, ¿no? Sino que cuando uno entraba en un colegio como el Nacional de Buenos Aires o el Pellegrini y uno se encuentra con la cara de el busto de Sarmiento, digamos, que Sarmiento como expresión, idea, era el autodidacta. Entonces, como decirnos, mirá este palacio que tenés vos para estudiar, cuando yo estudié en una tapera y me hice solo y aún así escribía, era el mejor escritor de habla española del siglo XIX, ¿no? Son un símbolo, Macarena, definitivamente. Hay símbolos como que son más abstractos, como la bandera o el himno, ¿no? Pero el himno te está contando una historia, que además fue amputada, porque el himno original era mucho mejor, ¿no? Mucho más guerrero, ¿no? El himno es parecido a la Argentina, ¿no? Tarda mucho en decir algo, o sea, tiene toda una introducción, ¿no? O sea, digamos, da muchas vueltas, ¿no? Y en el último momento es cuando toma vuelo, ¿no? O sea, que si yo les tomara el himno a todos ustedes, no sé cuántos saben el himno, ¿no? O sea, entero y completo. Y me lo pueden cantar a capela y sin vergüenza. Porque ni en una cancha que uno puede, digamos, tiene la licencia social, que está mal la licencia social, digo, no lo justifico. Pero en principio se supone que uno puede decir cualquier barbaridad, ¿no? Cualquier cosa xenófoba, anti, digamos, lo que sea, cualquier barbaridad que ustedes quieran. Cuando hay que cantar el himno, Keila, cuando hay que cantar el himno, nadie lo sabe cantar o todos cantan para adentro. Así, ¿no? Entonces, después discutimos sobre las simbologías nacionales y las deconstruimos, o sea, si ustedes quieren, me permiten utilizar esa palabra, o sea, las cuestionamos. Si atrás del himno hay realmente, atrás de una nación hay realmente una comunidad común, una comunidad entre todos, o hay un sistema de dominación, ¿no? No, Micaela, yo soy de sociología, no soy, pero soy politólogo, no puedo creer cómo falla la formación de ciudadanos, ¿no?
O sea, pueden cantar el himno, todo, pero, digamos, todo bien. No, creo que tienen más chance, digamos, estudiando como corresponde, ¿o no? Pero bueno, la, eh, las, las simbologías de los próceres es equivalente a las simbologías de los santos en la iglesia. Cada santo nos expresa un valor, cada prócer nos expresa un valor, ¿no? San Martín, que posiblemente nos exprese el arrojo, la valentía, la inteligencia, ¿no? Sarmiento, que nos dice, estudiá, esforzate, ¿no? Vas a poder, ¿no? Más allá de lo que fueron, Belgrano y así cada prócer. Entonces, cuando ustedes transitan el espacio público de un lugar como Buenos Aires, de, digamos, Belgrano, del barrio que soy yo, ¿no? Yo ahora vivo en Núñez, pero está pegado. O sea, digamos, tiene calles que no sé cuántos saben a qué refieren los nombres. Cabildo supongo que la sabrán, ¿no? Pero Molde, ¿saben quién es? Vidal, Kramer, Sucre, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Conesa, Zapiola, Freire, ¿no? Juramento. O sea, pero estoy hablando de esos apellidos, porque juramento es otra cosa, como Cabildo, ¿no? De hecho, en Núñez están las primeras calles dedicadas a las mujeres, ¿no? Como es acá a unas cuadras de mi casa. Ahí. La que hicieron, no, perdón, se me hizo una laguna. Juana Zurduy, Manuela Pedraza, ¿no? O sea, entonces todo eso te está indicando a alguien. ¿Quién fue Manuela Pedraza? ¿Quién fue Juana Zurduy? ¿Por qué es brigadier general Zapiola? ¿Por qué es brigadier general Conesa? ¿A dónde estaban? Bueno, son todos los compañeros de San Martín. Y si uno va... también están todos los virreyes, es verdad. Menos Cisneros, que está por Liniers. ¿Cómo se llama? Y también están todos los que pelearon en las invasiones inglesas, las compañías, montañeses, migueletes, cazadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos el presidente de una potencia extranjera, como es Monroe, para nosotros es Monroe, ¿no? O Roosevelt, ¿no? O sea, todo eso forma ciudadanos. Ahora, después uno puede encontrarse con alguien de Chacabuco y pensar que Chacabuco se llama Chacabuco porque era así históricamente, no porque hubo una batalla, digamos, en Chile de San Martín, o sea, de verdad. O gente que nace en O'Higgins y te dice, soy de O'Higgins. Esto he conocido gente así, ¿eh? O sea, ¿cómo de O'Higgins? ¿Qué es O'Higgins? O'Higgins. ¿A qué calle tengo que ir? A O'Higgins. Es O'Higgins. O sea, ¿cómo es que no te enseñaron en tu propio pueblo a dónde viene tu nombre? O sea, qué fracaso, ¿no? Por supuesto, porque Mendoza tiene toda la mística acá, Guido. Es verdad, tiene toda la mística de eso. Porque los espacios públicos son espacios también de formación de ciudadanos. ¿Quién hizo los parques hermosos que tiene la ciudad de Buenos Aires o el parque que tiene Mendoza y otras ciudades de la Argentina? Lo hizo Tais. ¿Para qué? Para formar ciudadanía. ¿Por qué? Porque ahí te enmarca cómo uno se debe mover en el espacio público. El espacio público tiene que ser algo ameno, algo que construya buen gusto por otro lado, ¿no? No algo, como se llama, violento. Lo de Burlingame y a otros lugares tiene que ver con los ingleses que construyeron los ferrocarriles, ¿no? Pero, digamos, a lo que iba es que cuando se llena de zombies hoy a la noche, de runners, digo, ¿no? Las plazas hermosas que Tais nos legó a nosotros, es porque hubo un tiempo que el Estado-Nación decidió crear espacios públicos y decidió producir obras sanitarias, o sea, no era obras sanitarias de la empresa, sino, digamos, producir una forma de ciudadanía, no solamente en la educación, sino también en el espacio público, ¿no? Y en los servicios. ¿Se entiende? ¿Me siguen? O sea, cuando
uno pasa por un monumento, el monumento funciona de manera de recordarnos valores. Si uno pasa frente a un monumento y no sabe qué significa el monumento, algo falló en el medio. ¿Por qué? Porque ningún sistema moral se mantiene sin un culto. Por eso es que se debe recordar, ¿no?, cada tanto tiempo determinadas fechas, o sea, una vez por año, mejor dicho. ¿Y saben por qué nosotros en Argentina festejamos, entre comillas, recordamos a las fechas de muerte de nuestros próceres? Porque cuando quisieron establecer las fechas, se fijaron los calendarios, cuándo nació, cuándo murió. Casi todos nuestros próceres importantes habían nacido en el verano. ¿En el verano qué pasa? Ustedes no lo saben, pero antiguamente el colegio tenía 8 meses de clase y 4 meses de vacaciones. Entonces, uno en diciembre salía del colegio y entraba recién en abril, ¿no? Entonces no había posibilidad que el colegio construyera ciudadanía si San Martín nació en enero, no me acuerdo, o en febrero, no me acuerdo exactamente. Y así varios próceres. Entonces se decidió ir por el lado de la muerte, no porque se tuviera un amor especialmente por la muerte, sino porque era lo conveniente para formar ciudadanos. Este país en algún momento se pensó, ¿no? O sea, y lo pensó una generación que está años luz de las bestialidades de las élites nuestras actuales. O sea, la degradación más grande de este país es ver cómo pasamos de una bestia como Sarmiento, pero que era un tipo brillante, a una simple bestia como Macri. ¿Se entiende? O sea, de eso hablamos. Acá me ponen que, Noé me pone que nació el 25 de febrero. Vean, algo me acordaba. Obviamente no me voy a acordar porque nadie lo festeja eso, el 25 de febrero. Y bueno, es una, digamos... ¿Qué pasa con Sarmiento? Sí, y no está mal, porque también, a verlos, son próceres por un lado, son santos, pero también está bueno discutir sobre ellos. Porque efectivamente cosas que antes no se veían, actualmente se pueden ver, ¿no? Digamos, y sí, siempre en una revisión de la historia. Siempre vemos la historia de acuerdo a nuestros valores. Sería imposible meterse en el tiempo de, digamos, a menos que uno fuera a estudiar ese tipo de cosas, en el tiempo de Sarmiento. O sea, a ver, Julieta, está bueno desmitificar cuando uno adquirió ya cierta autonomía. Si uno va a desmitificar, ¿no? Previo a alcanzar la autonomía, no sirve para nada. ¿Se entiende? En el nombre de San Martín, el ejército argentino, que no tiene nada que ver con San Martín, el ejército nacional del Estado argentino, la fuerza de San Martín era una fuerza de milicianos, no un ejército profesional. Y no tiene ninguna conexión con el ejército argentino. Masacró 30.000 personas. Violaba mujeres, robaba bebés. Se robaban hasta los televisores cada vez que entraban en una casa. Ni hablar del nivel de corrupción de la dictadura militar. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? A ver, ¿lo comprenden? ¿Por dónde voy? O sea, una institución puramente, digamos, que mostró fuerte anomia, ¿no? Fue el ejército. Y ahora hay gente que sale a la calle con remeras de Videla y reivindican, ¿no?, a un genocida. Que si se enterara que nosotros estamos acá y que ustedes están en mi lista de contactos, me chupa a mí, los chupa a ustedes. Y les importa 3 carajos si ustedes son de derecha o de izquierda, porque mataron de todo tipo de gente. ¿Se entiende? Solamente por estar en una lista. No, a ver. Eso es, Micaela, sí, efectivamente, digamos, uno tiene que descentrarse, ¿no? Digamos, uno tiene que hacer un ejercicio difícil, porque descentrarse implica muchas cosas. O sea, digamos, a nosotros nos enseñaron a pensar linealmente como argentinos,
Y a los chilenos les enseñaron a pensar linealmente como chilenos. Entonces nosotros odiamos a los chilenos y los chilenos nos odian a nosotros, ¿no? Entonces, digamos, nosotros pensamos que los chilenos nos traicionaron en la guerra de Malvinas y los chilenos piensan que nosotros los traicionamos en la guerra entre Perú, Bolivia, la guerra del Pacífico. Y así es como se construyen también las cosas, o sea, ¿se entiende? O sea, efectivamente, el primer país que traicionó al otro fue la Argentina, no fue Chile. Y cuando dicen que nosotros digamos que nos sentimos traicionados por los de Malvinas, no se dice que 4 años antes estuvimos a punto de ir a la guerra. Pero a punto, digo, conocí militares que tuvieron que ir a buscar a los comandos al lado de Chile porque ya estábamos en guerra según los comandos. Porque se te da la orden antes y dice a tal hora empieza la guerra y un comando es como Rambo, se esconde y ya está. Entonces, como la guerra no se declaró finalmente porque la Argentina iba a invadir Chile, ¿no? La iba a invadir por varios lugares, ¿no? Digamos, se tuvo que entrar a territorio enemigo. No, esto te estoy hablando de las islas Lennox, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, son 3 islas, los tuvieron que ir a buscar, estaban en las partes, digamos, de Tierra del Fuego del lado chileno, o sea, la Argentina no solamente amenazó con una guerra, sino que la Argentina hizo actos de guerra con Chile antes. Entonces, es también eso es desmitificar, más que trabajar con las figuras históricas, ¿no? O sea, eso es para mí mucho más productivo como colectividad, ¿no? No seguir avivando heridas de modo estúpido, ¿no? Porque nos enseñaron a odiar a los chilenos, ¿no? ¿Se entiende esto? Tampoco vamos a decir que justificar cualquier cosa. O sea, ¿quién te genera más empatía? ¿Macri o un pibe precarizado de Chile que está peleando, ¿no? En este momento. Y a mí me genera mucho más empatía ese pibe que no conozco que un millonario que nunca hizo nada en su vida. Nada bueno, por lo menos. Por lo menos que yo piense, es una subjetividad que, ¿no? Mía, particular. Pero bueno, son cuestiones digamos, a trabajar, a ver, a estudiar. Se está haciendo la hora. Voy a cerrar digamos,